a tratar de quedar en la unidad 2 es una segunda unidad que es de preparación, al igual que la unidad 1 que hablamos de metáforas y de metáforas de la mente. En la unidad 2 vamos a hablar de el origen de algunas categorías psicológicas en la tradición griega. Y haciendo puente, relacionando con lo que estuvimos viendo de metáforas de la mente, ¿se acuerdan que una de las metáforas más antiguas y más extendidas, que está presente en muchas culturas distintas, para hablar de la mente o de la psiquis, es la idea de que es como una especie de viento, de aire? De hecho, la palabra espíritu etimológicamente significa eso, significa soplo o viento. El término psique, término griego del cual deriva psicología, término griego que los griegos ya utilizan para hablar del alma humana, también significa el soplo o aire o viento que estaría en nuestra cavidad pectoral, ¿sí? Y la misma etimología, el mismo origen tienen las palabras alma o ánima, que también son de origen griego y pasan al latín y también significan soplo o aire. ¿De dónde viene esta identificación del alma con un soplo, con un aire? Bueno, digamos, de nuevo, uno podría pensar como en Lakoff y Johnson en la experiencia cotidiana. No solamente que necesitamos respirar para vivir, y que este es uno de los primeros criterios que tenemos para saber si alguien está vivo o no, ¿no? Poner el dedo, ¿no? Y ver si está respirando, ¿no? Los que hayan tenido hijos, ¿quién tiene hijos acá? Levanten la mano. Yo no puedo levantar la mano. Ok, 1, 2, 3, 4. Bueno, hay una obsesión, es horrible, una obsesión típica de los padres, sobre todo los primerizos, que es levantarse en la mitad de la noche y ver si el bebé está respirando. Bueno, entonces identificamos el respirar con la vida y además el momento de morir se lo denomina también como claro, hay una palabra para eso, que es expirar. Expiró, una persona expiró, es como que largó ese aire, ese soplo vital. Entonces está basada en nuestra experiencia y muchas culturas recogen esta identificación de el alma con este aire, con este soplo. Incluso si uno se pone a hablar con un chico y le pregunta qué es la mente o qué es el alma, si interrogan a un chico de 5 o 6 años, no digo que todos, pero van a ver que muchos chicos te van a decir, el alma es como un vientito que tenés, ¿no? Entonces, en los griegos ya aparece esta representación. Por ejemplo, en Homero, que es este poeta de más o menos el siglo VII, siglo VIII, siglo VII antes de Cristo. No voy a hablar demasiado de la época, pero quiero hablar de esto porque situar esto porque este es un elemento importante. Homero está en una época de transición, una época en la cual Grecia está cambiando. Y este proceso de cambio, en realidad que empieza, Homero está bien al principio, el proceso va a empezar realmente después de Homero. Pero el proceso se puede llamar pasaje del mito al logos. Homero todavía está del lado del mito. Y vamos a ver, si llegamos hoy, si no en la próxima clase, a otros autores que cada vez más empiezan a situarse del lado del logos. ¿Qué quiere decir mito? Palabra griega que también usamos hoy. Mito es relato. Piensen en todos los relatos folclóricos, por ejemplo. Piensen también, si quieren, en El hombre de la bolsa o en La Llorona o en cualquiera de esos relatos que pasan de generación en generación, que son parte como del acervo cultural, de la sabiduría de un pueblo y que
es una forma de transmitir enseñanzas y de transmitir valores y de educar, transmitir estos relatos de generación en generación. Bueno, la cultura griega, como casi todas las culturas antiguas, sobre todo las culturas tribales, es decir, las culturas que todavía no tienen Estado, no tienen instituciones educativas, no tienen escritura, no tienen dinero, no tienen desarrollo científico, es decir, este tipo de sociedades más basadas en otro tipo de relaciones, como por ejemplo las relaciones de servidumbre, las relaciones de parentesco, tenían estas tradiciones orales, es decir, había una sabiduría. Entonces los griegos se contaban de generación en generación historias. La historia de Hércules o Heracles, la historia de Edipo, la historia de Orestes, la historia de Aquiles. Estas historias estaban llenas de fenómenos muchas veces mágicos o sobrenaturales, y como pasa en todos los mitos, ¿no? Como pasa en el folclore. Y transmitían valores como, por ejemplo, la valentía, la lealtad, una concepción de la justicia que tiene que ver con vengarse del que nos hace un daño. No, si alguien mata a un amigo, ¿qué tenemos que hacer? Ir y vengarnos del que lo mató. Obvio. Además, como con el tema de los dioses, como que también metían miedo, por así decirlo, porque decían, si vos haces tal cosa, te va a pasar esto. Sí. Como que también el mundo de los dioses es un mundo muy complicado y muy distinto a lo que aparece en la tradición judeo-cristiana. Es decir, la idea que tenemos de Dios hoy es, en primer lugar, que Dios hay uno solo, que es omnipotente, es decir, que lo sabe todo, que lo puede todo, que es omnisciente, que lo sabe todo, que básicamente nada le puede hacer daño a Dios, ¿sí? Y que Dios encarna la bondad absoluta. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Esta es la idea cristiana de Dios. En los griegos esto no ocurre. En los griegos, los dioses, por ejemplo, Zeus se acuesta con una humana, una doncella que le gusta, entonces Hera, que es su esposa, se pone celosa y se venga y le hace un daño a la humana, o se acuesta con otro dios para darle celos a Zeus. Es decir, son mundos donde hay ambiciones, intereses egoístas, traiciones. El mundo de los dioses se parece mucho al mundo de los humanos, pero con un elemento fuerte, además, y es que no hay como una ley superior. No hay una idea de la justicia o de un Dios superior que gobierna a todos que viene a poner orden, sino que tenemos como esta especie de guerra perpetua donde hay amores y traiciones. Y hoy vamos a ver algún ejemplo de esto si llegamos. Entonces, no me quiero desordenar, pero la tiza quedó. Ah, buenísimo. Gracias. Entonces nosotros habíamos hablado un poquito, creo que en la primera clase yo les hice una flecha del tiempo, ¿no? Donde decía, supónganse que acá estamos nosotros, 2016, la era Facebook. Supónganse, esto es el año 0, nacimiento de Cristo. Voy a marcar un par de puntos acá. Siglo IV antes de Cristo, siglo V antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, siglo VII. Y acá voy a marcar siglo XI antes de Cristo. Entonces, no se sabe si la guerra de Troya existió. Se descubrieron unas ruinas en el territorio de lo que hoy es Turquía que podrían corresponder a una ciudad que tal vez podría ser Troya. De todos modos, sea que existió una Troya histórica o no, eso no cambia el hecho de que lo que nosotros, como nos llegan a nosotros las historias de la guerra de Troya, son leyendas, son mitos. ¿Qué dice, por ejemplo, el mito de Troya? Que había un rey griego que se llamaba Menelao, que tenía una esposa muy hermosa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Menelao?
Alguien lo tiene que saber. Helena era muy linda y se va o la secuestran, nunca queda del todo claro, con un señor que se llama Paris, que es un troyano. Es hijo del rey de Troya, hijo de Príamo. Entonces, Menelao, junto a su hermano Agamenón, convencen a todos los griegos que no era un país unificado Grecia, sino que era como un montón de distintos reinos, convencen, pero unidos por una unidad cultural, todos eran griegos, ¿sí? Hay un denominador común que es cultural. Entonces convence al resto de los griegos de formar un ejército de griegos para ir a luchar a Troya, básicamente a que devuelvan a Helena. Se arma todo este quilombo por una minita. Seguramente que si existió la guerra de Troya no fue por el secuestro de Helena, pero así nos llega la historia. Hay un montón de historias de la guerra de Troya que seguramente fueron pasando de generación en generación y que la cantaban los antiguos poetas, los bardos, que iban de corte en corte con su lira, con su instrumento musical y recitaban las historias de estos seres antiguos. Más o menos entre el siglo VIII y el siglo VII a.C., no se sabe bien, en la época que empieza a introducirse la escritura en Grecia, que le importan de los fenicios, aparece también entonces alguien que recopila todas estas historias en dos grandes libros que son la Ilíada y la Odisea, que se atribuyen a Homero, que tampoco se sabe si existió o no, ¿sí? Pero se supone que hubo un poeta que fue Homero que recopiló estas historias. Estas historias igual no recopilan ni el 1 por 1000 de lo que son todas las leyendas griegas. Ni siquiera cuentan toda la historia de la guerra de Troya. Cuentan dos pedacitos de la historia de Troya. Un pedacito que se llama La ira de Aquiles, o la furia de Aquiles, que está contado en la Ilíada. Y otro pedacito que es que hay un guerrero, que es Ulises, también llamado Odiseo, al que le lleva 10 años volver a su reino una vez que termina la guerra. Y esto es lo que está contado en la Odisea, los viajes de Odiseo. ¿Sí? ¿Me siguen? Y estos están, por supuesto, llenos de historias y leyendas donde hay oráculos, es decir, donde hay adivinanzas, donde hay adivinaciones, adivinos, donde hay elementos mágicos. Bien. Entonces, por ejemplo, al principio de la Ilíada están discutiendo Zeus y su esposa Hera. Hera tiene ganas, ella quiere que los griegos ganen la guerra y destruyan Troya. Ya no me acuerdo por qué ella está ofendida por algo con los troyanos. No es el nombre de la justicia y el nombre del bien, ¿se entiende? ¿Tenía envidia a Helena? Probablemente. Bien, ahora, Zeus le dice, es como uno ve como en el libro, en la Ilíada, uno ve una especie de discusión conyugal. Zeus le dice, pero no, gorda, ¿cómo vas a destruir Troya? Los troyanos son buenos, me hacen buenos sacrificios, si siempre me tratan bien, siempre me dejan sacrificios en los altares. Y al final Hera insiste, y Zeus le dice, bueno, está bien, vamos a dejar que destruyan Troya, pero cuando yo quiera destruir una ciudad, no me vengas vos con que te caen simpáticos, ¿no? Déjame después destruir también la ciudad. Este tipo de dioses tenemos, vengativos, caprichosos, egoístas. Un dios le había regalado una manzana a una diosa y creo que Afrodita, y se la robaron. Entonces, en venganza porque hizo que la hizo bellísima Helena y ajá, que exactamente. Sí, y Afrodita estaba celosa de la belleza de Helena, como decíamos. Ahora,
O, por ejemplo, otra cosa que sucede es que hay una tregua en un momento entre los griegos y los troyanos. Y un troyano, en un momento, tira una flecha y la flecha cae del lado griego. Y esa sola transgresión, el hecho de que el troyano haya roto el juramento y haya disparado una flecha del lado griego, condena a los troyanos a perder la guerra. Pero esto es al principio de la guerra, así que todavía van a luchar 10 años más. Pero ya el destino decía que iban a perder la guerra porque ellos habían roto la tregua y tiraron la flecha. ¿Se entiende? Bueno, en este contexto, por ejemplo, Homero, no hay como una teoría psicológica, esto es importante. Nuestra comprensión de la mente humana es distinta de la de alguien que vive todavía en esta época de los relatos, en la época del mito. No es una comprensión científica. Nosotros ahora, incluso si alguien no estudia psicología, ya tiene la idea de que hay un cerebro, de que el cerebro tiene una función, por ejemplo, de que hay neuronas que realizan distintas funciones, de que hay distintas regiones en el cerebro, que si uno tiene una lesión en una cierta región va a perder una facultad, e incluso tiene la idea de la mente como teniendo funciones. Bueno, la función de la memoria, la función del razonamiento lógico, la función del lenguaje, la función de la atención. Todo esto no existe en Homero y suponemos no existe en general en esta comprensión mítica de los griegos. Pero lo que sí aparece es que, por ejemplo, cuando un guerrero está a punto de morir en el relato de Homero, cuando Homero nos está contando de por ejemplo, Patroclo, el amigo de Aquiles, a punto de morir. Hay una película de Troya, ¿no? ¿Quién la vio? Bueno, muy bien, aunque sea alguna vez. Bueno, cuando Patroclo, que es el mejor amigo de Aquiles, está por morir, Homero habla del alma que está a punto de dejar el cuerpo, es decir, de Sige. Pero de nuevo, no es esta idea de que tenemos una mente con todas estas funciones que se va a apagar. Es más bien esta idea del soplo. Incluso los griegos a veces representan el alma como una especie de mariposa, que es como una especie de doble de la persona que sale volando cuando te morís, ¿no? Tenés como imagínense un pequeño ser, una pequeña copia, un clon con alitas que sale volando, que abandona el cuerpo cuando uno se muere. Y aparece a veces la idea de que esta Sige, este alma, va a una región que los griegos llaman el Hades, que es donde están las almas de los muertos. Pero de nuevo, no es todavía tampoco la idea cristiana, por ejemplo, de que las almas de las personas buenas van al paraíso y las almas de las personas malas van al infierno y son castigadas, sino que simplemente la idea de que queda algo, de que queda una especie de doble, una almita, un soplo, un viento, y esta especie de fantasmas siguen viviendo en una región que los griegos llaman el inframundo o el Hades. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Es más como que es tan difícil representarse la idea de que todo muere y que todo desaparece cuando deja de funcionar el cuerpo, que es común a muchas culturas también representarse que hay algo que queda, un ánima, un alma que sigue viviendo después de muerto. ¿Está? Entonces tenemos como una comprensión inicial, mítica, de lo que es la mente humana. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas que no tienen nada que ver con la psicología científica? Porque lo que vamos a ver es la transición. Si decía más o menos siglo 8, 7 está Homero, acá hay toda una transición que se va dando en estos 3 siglos, sexto, quinto, cuarto, antes de Cristo, donde estos griegos antiguos y sobre todo un tipo de griegos, que son los atenienses, los que viven en Atenas, empiezan a desarrollar una forma más científica y más sistemática para pensar acerca del alma humana. Y al final de este recorrido que vamos a hacer, al fin del siglo V y sobre todo en el siglo IV, está la obra de 2 filósofos griegos, que son Platón y Aristóteles, que van a tener las primeras teorías del alma humana. Y es importante entenderlas porque es como que ponen el cimiento, los ladrillos fundamentales, los conceptos fundamentales para comprender lo que es la mente. Y muchos de los desarrollos
de Freud en adelante hasta la psicología actual, de la comprensión acerca de lo que es la psiquis, ¿no? De nuevo, palabra que viene de psique, el alma humana, tiene su raíz en cómo los griegos empezaron a pensar este tema. Es decir, estoy diciendo, los griegos están dejando atrás una forma de pensar mitológica y están empezando a embarcarse en una forma de razonamiento lógico, en algo que se llama también el conocimiento epistémico, es decir, científico, razonado del mundo. Y entre los temas de los que razonan de cualquier cosa, de historia, de geografía, de biología, de gramática, de matemática, aritmética, geometría. Entre los temas de los que también razonan y plantean teorías acerca de qué es el alma humana. Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, a un Platón diciendo: el alma humana tiene 3 partes. Una parte tiene que ver con los deseos, otra parte tiene que ver con la valentía y también la capacidad de enojo, y otra parte tiene que ver con el razonamiento. ¿A qué le suena? ¿Le suena algo que vieron en alguna otra materia? Pensar a la mente humana como dividida en 3 partes o 3 instancias. No los escuche. Ajá. Bueno, pero piensen en 3. ¿Quién? Freud. Yo, ello, super yo. ¿Sí? Cuando Platón dice una parte tiene que ver con los deseos, con los apetitos, uno puede pensar en el ello de Freud. Cuando dice una parte tiene que ver con el razonamiento, y puede pensar en el yo. Y después esta parte que tiene que ver con la ira o con el enojo también se podría pensar como relacionada con el super yo. Porque el super yo, en su actividad de censurar o de reprimir, precisamente esta actividad tiene que ver con rechazar lo inaceptable. Muy relacionado con la idea del enojo o la ira en Platón. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, entonces, y de hecho van a ver que Freud toma mucha inspiración de los griegos, hablando, por ejemplo, ¿de qué mito griego habla Freud? De Edipo. ¿Sí? Entonces, hay una continuidad, hay como esto lo podemos llamar de muchas formas. Una forma de llamarlo es la tradición occidental, que es decir, bueno, está bien, estamos en Argentina, estamos en un mundo multicultural, hay muchas perspectivas, hay perspectivas orientales, hay perspectivas de los pueblos originarios, pero también podemos identificar que las categorías que usamos ahora, y la palabra categoría es griega, la palabra categoría y hay una teoría aristotélica acerca de las categorías, es decir, los conceptos con los que pensamos son conceptos que empiezan en esta tradición de los griegos. En realidad, ¿qué somos nosotros? Somos muchas cosas, pero una forma de entenderlo es que somos la combinación de 2 grandes tradiciones. Por un lado, la tradición griega y romana, de donde vienen gran parte de estos conceptos, y por otro lado, ¿cuál es la otra gran tradición que mencioné antes? La tradición judeo-cristiana, el monoteísmo. ¿Sí? Que se encuentran ambas tradiciones más o menos por acá, ¿no? Por el año 0 y un poco después se encuentran en Roma y de ahí se expanden por el resto del mundo, básicamente. Bien, somos más cosas, no somos solamente esto. Pasaron muchas cosas en la historia de Occidente, pero hay una parte de nuestras raíces y una parte de nuestra forma de pensar empieza acá. Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando estemos hablando de los griegos? Vamos a hablar en 3 pasos vamos a desarrollar la discusión. Lo primero es vamos a hablar un poquito, esto va a ser muy rápido, de un mito griego, que es precisamente el mito de Psige. Hay un mito, una historia, una leyenda acerca de Psige, que es muy interesante. O sea que tiene uno podría pensarlo como una comprensión mítica de lo que es la mente o el alma humana. Bien, vamos a hablar de un segundo paso, que es que vamos a hablar un poquito de las tragedias griegas.
Las tragedias griegas son escritas acá, en el siglo V a.C., por tres grandes autores de tragedias que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y vamos a detenernos sobre todo en dos tragedias. Una tragedia que se llama Las Euménides, que le escribió Esquilo, y otra tragedia que se llama Edipo Rey, que le escribió Sófocles. ¿Está? Las Euménides. Es eso después. Ya lo tienen subido ahí en la carpeta de unidad 2. Y lo pueden ver. Bien. Me cuesta mucho concentrar. La marcha de la verdad. Bien. Y lo tercero que vamos a ver es lo que dicen los filósofos. Es decir, sobre todo los filósofos, es decir, Platón y Aristóteles también van a hablar de la mente humana, pero ya van a hablar de la mente humana no con una idea, no con una comprensión mítica, sino con una comprensión desde lo epistémico, desde lo lógico, una comprensión razonada de qué es la mente humana. La primer psicología de la historia está en un libro de Platón que se llama La República y en un libro de Aristóteles que se llama Acerca del alma. Acerca del alma. Aristóteles define qué es el alma, cómo está constituido el alma, cómo funciona el alma, cuáles son las partes del alma. Entonces, quiero que entiendan esto. Así como, cuando hablaban, por ejemplo, del fuego, ¿sí? Los griegos de la época mítica lo pensaban en términos de un dios ejerciendo una actividad. O si hablaban de el trueno era Zeus, furioso, era la ira de Zeus el trueno. ¿Se entiende? Esa es la comprensión mítica. Y después vienen, en el siglo V, en este pasaje del mito al logos, una comprensión más científica donde dicen, no, vamos a eliminar a los dioses de nuestras explicaciones acerca de cómo funciona el mundo. Y para explicar qué es el trueno, lo vamos a tratar como un fenómeno de la naturaleza. Tendrá algo que ver con los vientos, no conocía el concepto de electricidad todavía, pero tendrá algo que ver con los vientos, con los choques entre las nubes. Vamos a buscar una explicación científica de qué es el trueno. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo mismo de cualquier cosa, si quieren hablar de zoología, de biología, de cualquier tema que hablen, pasamos de una comprensión mítica a una comprensión lógica. Eso es el pasaje del mito al logos. Bien, lo mismo pasa en la psicología. El alma pasa de ser este viento, esta mariposita, este ser alado que sale del cuerpo cuando el guerrero muere, como está en Homero, a ser un objeto de estudio científico, donde uno puede definir lo que es el alma, ver las partes del alma, ver qué funciones cumple el alma, ¿sí? Preguntar por la relación entre el alma y el cuerpo. Todas estas preguntas aparecen ya en Platón y sobre todo más claramente en Aristóteles. Entonces ahí estamos pasando a la psicología y, por ejemplo, nos podemos empezar a preguntar cuándo una mente, cuándo un alma, por ejemplo, está sana, está funcionando bien, y cuándo está en un estado de desarmonía o de equilibrio, al que podríamos llamar enfermedad o patología. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cómo estamos con el tiempo? Nos quedan 15 minutos. Bueno, entonces en los 15 minutos que nos quedan, quiero contarles una leyenda. Nos estamos ubicando entonces en el plano de lo mítico, de esas tradiciones orales que pasan de generación en generación. Y es la leyenda de Sige. Sige era la menor y la más bella de 3 hermanas y era tan hermosa que muchos habitantes del reino empezaron a hacerle ofrendas y a tratarla como una diosa. Con lo cual generó los celos de ¿quién?
Las hermanas por un lado, pero sobre todo... La esposa de la diosa. La diosa, ¿qué diosa? Afrodita. Afrodita, ¿sí? Diosa del amor y de la belleza. Bien, entonces Afrodita decide vengarse. Afrodita también se la conoce con su nombre romano, que es Venus, es la diosa del amor, decide vengarse, y para vengarse, de nuevo, esta lógica, ¿no? Los dioses no piensan en términos del bien común o en términos del ideal de bondad como está en la tradición cristiana o monoteísta, ¿sí? Sino que cada dios es como si tuviera su jurisdicción, su espacio, su quintita. Artemis, que es la diosa de la casa, se va a ofender si alguien, por ejemplo, caza a un ciervo sin hacerle sacrificio a ella, ¿sí? Es decir, no le importa lo que hace en otros ámbitos. Lo que protege Artemis es lo que tiene que ver con la caza, porque ese es su territorio. Cada dios protege su territorio. Entonces, Afrodita protege su territorio, que es el amor y la belleza. ¿Estamos? Y cuando algo le genera celos, cuando siente que su territorio es invadido, reacciona vengándose. Así funciona la justicia, es una forma de justicia. Es la justicia de esta época mítica, arcaica, de la historia griega. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo se venga Afrodita? Le dice a su hijo se llama Eros. Eros es también un dios relacionado con el amor, o más que con el amor, con el enamoramiento. Tiene un nombre también romano, ¿quién sabe cómo se llama Eros? Cupido. ¿Cómo lo representan en general a Cupido? Una imagen medio alineada, medio como de angelito, alado, con una flecha, te tira la flecha y chao, te ensartó, te enamoraste. ¿Sí? Bien, entonces Afrodita le dice a Cupido, tirale a Psige, estoy podrida de Sige, le dice Afrodita, tirale a Sige una flecha envenenada que haga que se enamore del ser más horrible y tenebroso de la tierra. Esta es la venganza que Afrodita trae. Y lo manda a Eros. Pero ¿qué pasa? Eros llega hasta donde está Sige. Adivinen qué le pasa. Bueno, era lindísima Sige. No, ni loco le tiro esa flecha. Se enamora. Bueno, Eros termina, es más larga la historia, pero Eros termina llevándose a Sige a vivir a su palacio. Pero no le revela quién es. Por varias razones, una de ellas es que está prohibido para un dios enamorarse de una humana, ¿sí? Entonces, no le revela quién es, y entonces lo que hace es alojarla en un castillo maravilloso, y él solamente entra a su habitación de noche, cuando está todo completamente oscuro, para que ella no pueda ni mirarlo, y se aman a la noche, y ella cada día queda esperando que Eros retorne al día siguiente. Entonces, hasta ahí está todo fenómeno, hasta que, por supuesto, un día Sige habla con sus hermanas, y las hermanas, que eran envidiosas, como dijeron acá, le llenan la cabeza y le dicen, por algo no se quiere revelar como es, por algo no se quiere mostrar, seguramente es el ser más horrible, seguramente es una serpiente que algún día te va a devorar. Espera el momento que esté dormido y encende una lámpara y mirale la cara. Entonces, Sige se deja convencer por las hermanas, enciende una lámpara y cuando ve a Eros, se conmueve tanto con la belleza de Eros que se estremece y cae de la lámpara una gota de aceite, queda sobre Eros, quien se despierta. Qué linda que es una historia, ¿no? Entonces, ante esta traición, Eros abandona a Sige y Sige va a pedirle ayuda a Afrodita. Pero Afrodita todavía odiaba a Sige. Entonces Afrodita le impone, creo que son 4 trabajos que son totalmente humillantes.
En uno es en una huerta donde hay como una pila de quiero decir cualquier cosa, pero es como si fueran arvejas mezcladas con garbanzos, qué sé yo. Dice, para mañana tenés que tener todo separado en 4 pilitas. ¿Sí? Bueno. Y los insectos se apiadan de Sige y le ayudan a separar todo, y cuando Afrodita vuelve, bueno, y así va resolviendo, al estilo de los trabajos de Hércules, ¿no? Va resolviendo todas las misiones. Consigue el vello de oro de una oveja mágica y consigue ir al infierno, al Hades, a ¿cómo se llama? Perséfone, que es como la reina del Hades, la reina del infierno, que le dio una caja donde hay el secreto de la belleza. Bueno, va resolviendo hasta que finalmente Afrodita la perdona y termina Sige bebiendo de la ambrosía, que es una bebida mágica. ¿Qué efecto tiene? ¿Quién sabe? ¿Qué te pasa si bebes la ambrosía? ¿Alguien sabe? Te transformas en Dios. Con lo cual Sige se transforma en diosa y, por supuesto, termina casándose con Eros. ¿Qué es lo que le dijo de dar entonces? La ambrosía, ¿eso? Bien, ahora, escuchen. Todavía no son las 8. Bueno. Primera moraleja. A mí me resulta de lo más interesante que la pareja que armaron los griegos en esta leyenda es entre el alma y el enamoramiento, entre Sige y Eros. El alma es el personaje débil acá. El alma es la mujer y es mortal. Eros es el dios. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía, creo que en la clase pasada, que estos son los 2 grandes temas para los psicólogos? Cuando les decía, bueno, cuando uno recibe a un paciente que viene a una consulta clínica, por un lado tiene una pregunta acerca de qué le está pasando a la otra persona, es decir, una pregunta por su estado mental, por el estado de su psiquis. La psicopatología es esto, es tratar de identificar, bueno, si esta persona está deprimida, si tiene un trastorno de ansiedad, si es bipolar, si está atravesando un duelo difícil. ¿Me siguen? Hay una parte que nos estamos preguntando por la psiquis, pero lo que les decía también es que en casi todas las consultas, casi todas, los pacientes nos hablan de ¿qué? Del amor. ¿Sí? Siempre es me abandonaron, nadie me quiere, tengo una disfunción sexual, estoy celoso de mi hermano porque le reconocen todo a él y a mí nunca nada. Siento que no valgo, que es otra función, ¿no? De no sentirse reconocido o amado por los demás, siento que no valgo nada. Casi todo, en algún punto, no digo que todo, pero en algún punto, casi siempre en una primera entrevista, nos preguntamos por la psiquis, por Sige, por la psiquis del paciente. Pero el caminito nos va a conducir en la dirección de... Gracias. En la dirección de Eros. ¿Sí? En la dirección de Eros, en la dirección del amor, en la dirección del enamoramiento. ¿Tá? Entonces, a mí me parece interesante esto, que los griegos pongan en relación, en su comprensión mítica del alma humana, ya hay una sabiduría. Hay una sabiduría en esta forma de enganchar, de relacionar a Sige con Eros en esta comprensión mítica. ¿Está? ¿Qué hora es? Menos 5. Bueno. Hasta ahí la leyenda. Lo siguiente, lo último que digo, y con esto les juro que los dejo ir. Lo siguiente que nosotros vamos a ver, y lo que ustedes van a tener que empezar a leer al minuto que terminan de hacer el parcial, es 2 obras de teatro, las que les conté antes. Pero lo interesante de las obras de teatro que se dan en el siglo V, que acá ya la transición del mito al logos está bastante avanzada.
Entonces, estas obras de teatro están a mitad de camino. El solo hecho de que sean obras de teatro y no poesías épicas como en Homero, nos habla de que estamos en una transición. Porque, ¿qué es una obra de teatro? Una obra de teatro es un escrito que se hace con cierta formalidad, que tiene que durar cierta extensión, que se va a representar en un teatro, que tal vez se va a representar en el contexto de un festival o de un concurso, donde va a haber un jurado que va a decidir si cierto autor, cierto dramaturgo escribió la mejor versión, a quién le damos el premio, ¿sí? Es decir, el teatro ocurre en el contexto de las instituciones de una ciudad, de una polis, que ya no es esta sociedad tribal, esta sociedad arcaica griega, ya se da en el contexto del Estado griego. ¿Está? Entonces, esto es lo que quería decir. Cuando en la obra de teatro hablan de Edipo Rey, el mito de Edipo viene desde acá, de lejos. Pero el modo en que Sófocles reescribe ese mito de Edipo ya no es el mito de Edipo original, ya está reescrito desde la perspectiva de la ciudad, del siglo V. No hace falta que lo entiendan hoy, pero se los explico en fácil. Si hoy van a ver la película Thor, ¿no? Thor era un dios nórdico, el del martillo, también antiguo, de la religión pagana nórdica, precristiana, ¿sí? Pero cuando alguien va a escribir hoy para Hollywood, va a tomar elementos de Thor, pero también lo va a reescribir en función de ¿qué? De la psicología del público actual. ¿No? El tipo va a tener, por ejemplo, la visión del romance de Thor. No la vi la película, pero estoy seguro. Que va a haber una chica y que va a haber un romance entre Thor y la chica. ¿Hay? ¿Sí? ¿Quién la vio? Sí, hay. Bien. Y como entendemos ese romance, va a tener que ver con el público de hoy, no con lo que para un escandinavo del siglo VIII era el amor, que era seguramente algo totalmente diferente, o la relación entre un hombre y una mujer era algo totalmente diferente de lo que el tipo de cómo se representa el mal, la lucha entre el bien y el mal, va a ser totalmente diferente, además de la tecnología y los efectos especiales y todo. Hacemos una reescritura. Entonces, cuando ustedes lean estas obras de teatro, este es el punto. No están leyendo el mito de Edipo o el mito de Orestes, están leyendo la forma en que un griego del siglo V, que ya es bastante parecido a nosotros en muchos aspectos, que ya vive en una ciudad en la cual hay escritura, dinero, Estado, instituciones educativas y concursos de teatro, cómo ese griego reescribe la historia de Edipo o la historia de Orestes. Y eso es lo que vamos a ver ahí. Y va a tener también muchas implicancias para lo que es la psicología. Hasta ahí. Gracias.